Bienvenidos a este especial de France 24, soy Natalia Plazas. El 2018 se esperaba que fuera el año de la aprobación de los términos para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, fijada para el próximo 29 de marzo. Pero el año está por terminar y esto todavía no ha sucedido. La profunda división en el Parlamento británico y las disputas económicas con Bruselas dificultan alcanzar un consenso. Para entender los porqués de este complicado proceso, nos acompaña el profesor Alex de Ruyter, director del Centro de Estudios del Brexit de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Profesor Alex de Ruyter, muchas gracias por acompañarnos. Pero antes de ir con usted, les contamos lo que ha pasado en 2018 con el Brexit. Un año caótico. Pese a los esfuerzos de la primera ministra británica por formalizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha sido imposible llegar a un consenso entre Londres y Bruselas. El proyecto de retiro está progresando en la Cámara de los Comunes y estamos en camino de cumplir con el Brexit. Pero el futuro de la frontera irlandesa, de las relaciones comerciales y de las disputas en el seno del Partido Conservador han bloqueado cualquier intento de acuerdo. Antes de que May presentara su primera propuesta de divorcio, renunciaron en julio a sus cargos el ministro para el Brexit, David Davis, y el titular de Asuntos Exteriores, Boris Johnson. Pero May siguió adelante y el 20 de septiembre presentó el llamado Plan Chequers, en el que pedía libre circulación de mercancías entre Irlanda e Irlanda del Norte. La propuesta fue tajantemente rechazada por el Consejo Europeo. El marco sugerido para la cooperación económica no funcionará, sobre todo porque se corre el riesgo de socavar el mercado único. Mientras tanto, las calles británicas se llenaban de manifestantes. Unos pedían la cancelación del Brexit o un segundo referendo. Otros, un Brexit sin acuerdo. En noviembre, May presentó su segundo borrador, pero la rebelión en sus propias filas se agudizó con la renuncia de otros 4 miembros de su gabinete. Sin embargo, el Consejo Europeo aprobó el documento, aunque con complicaciones por parte de algunos Estados miembros como España, que puso trabas en cuanto a la soberanía de Gibraltar. Con la mitad de la tarea hecha, faltaba la parte más difícil, convencer al Parlamento británico de aprobar lo firmado en Bruselas. Y ante una inminente derrota, la Premier canceló la votación. Si seguimos adelante y celebramos la votación programada para mañana, se rechazaría el acuerdo por un margen significativo. Por lo tanto, aplazaremos la votación. Lo que le significó a May un voto de confianza en la bancada conservadora que superó por una débil mayoría. El partido parlamentario tiene confianza en Theresa May. Entre tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el Reino Unido puede cancelar el Brexit de manera unilateral. El tiempo se acaba para encontrar una solución. El Parlamento británico deberá votar antes del 21 de enero el acuerdo conseguido y preparar la salida del país del resto del bloque para el próximo 29 de marzo. Profesor, ¿por qué hemos llegado a este punto de incertidumbre a tan pocas semanas para la fecha límite fijada para el Brexit? Sería justo decir que las negociaciones de Theresa May no han sido tanto con la Unión Europea como con su propio partido político. La llamada ala pro-Brexit de su partido se ha opuesto a cualquier tipo de acuerdo con Europa que preserve la unión aduanera o un mercado único que siga permitiendo la libertad de circulación. Por lo tanto, de ahí vienen la mayoría de las dificultades. Como tal, Theresa May partió de la base que no quería una unión aduanera con la Unión Europea. No quería que siguiéramos formando parte del mercado único y no quería la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dados esos problemas, ha sido muy difícil para ella llegar a una posición en la que sintiera que podía presentar un acuerdo de salida ante el Parlamento del Reino Unido. ¿Cuáles han sido los puntos más conflictivos que han dificultado llegar a un acuerdo? En cuanto al acuerdo de salida, había 3 puntos claves que se debían precisar. El primero era el estado de los nacionales de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y el de los nacionales británicos que viven en otros lugares de la Unión. Tuvimos un acuerdo al respecto que vincula la residencia futura con el estatus de permanencia nacional después de 5 años. Eso ya se ha resuelto.
El segundo elemento del acuerdo de retirada fundamental por acordar fue el llamado divorcio, un acuerdo financiero con el presupuesto de la Unión Europea que el gobierno británico ha acordado mantener, cerca de 39.000 millones de euros. El tercer artículo es el más polémico. Es que ambas partes están de acuerdo en que no se debería regresar a una frontera dura en Irlanda del Norte. La mayor parte del gobierno del Reino Unido quiere evitar cualquier acuerdo de la unión aduanera o pertenecer a un mercado único. O aún peor, que Irlanda del Norte tenga una regulación diferente a la del resto del Reino Unido. Tengamos en cuenta que la futura situación de la frontera irlandesa es crucial en las negociaciones del Brexit. Esto se debe a la necesidad de mantener una situación pacífica en Irlanda del Norte, una de las 4 naciones que conforman el Reino Unido. Este territorio tiene una larga historia de enfrentamientos. La firma del Tratado del Viernes Santo en 1998 estabilizó la situación, pero la salida de Irlanda del Norte de la Unión Aduanera podría hacer que el conflicto vuelva a resurgir. Señor de Ruyter, ¿qué soluciones se han buscado en las negociaciones para poder evitar una frontera dura en Irlanda del Norte? Intentaron explotar mecanismos alternativos para evitar una frontera dura, luego continuar permaneciendo en la unión aduanera. Así que se habló mucho, particularmente desde el lado de los pro-Brexit, sobre el uso de soluciones tecnológicas. Lo que ha quedado claro aquí es que en 2 años de negociaciones y conversaciones, ninguna de esas soluciones se presta para ser utilizada y ciertamente no se ha utilizado en ningún lugar del mundo. Y profesor, ¿cree que la primera ministra va a conseguir un acuerdo entre las 2 partes? No soy un hombre de apuestas, pero si tuviera que hacer conjeturas, creo que hay una clara posibilidad de que no haya acuerdo, porque aunque el Parlamento prepare propuestas de enmienda al acuerdo de Theresa May, el gobierno es el que tiene que hacer las negociaciones y el que tiene que responder. Incluso, si de alguna manera hubiera otro referendo, lo más probable es que se requiera que el gobierno revoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa, o más probablemente que se dirija a la Unión Europea y busque una prórroga. La organización del último referendo llevó cerca de 1 año y con el calendario actual de negociación y salida no habría tiempo suficiente para hacerlo. Por ello, cualquier solución de este tipo requeriría una prórroga en las negociaciones. ¿Cree que el gobierno podría tomar la opción de cancelar el Brexit? Es una posibilidad en el sentido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que el Reino Unido podría cancelar unilateralmente el Brexit en cualquier momento antes del 29 de marzo, fecha en la que está previsto que nos vayamos. Por lo tanto, el gobierno del Reino Unido puede hacerlo, si existe la voluntad de hacerlo, pero el gobierno no está dando señales de querer hacerlo. Theresa May ha sido inflexible en defender el resultado de la votación de 2016 y consideraría arbitrario para los que votaron en el referéndum que el gobierno cambiara de opinión. Pero es una opción. Entonces puede que al final se lo quiten de las manos. Es algo que el Parlamento, por improbable que sea en este momento, podría considerar. ¿Usted cree que la primera ministra sería capaz o preferiría que Reino Unido saliera de la Unión Europea sin ningún acuerdo antes que convocar un referendo? Theresa May votó por permanecer en el Reino Unido antes de las elecciones. Ella vio las dificultades, en particular respecto a la frontera de Irlanda del Norte. Después de eso, dijo que Brexit significa Brexit y que no tener un trato era mejor que tener un mal trato. Pero ella ha invertido mucho en esto y yo no creo, honestamente, que crea que no tener un trato es mejor que tener un mal trato. Creo que ella sabe las consecuencias económicas que surgirían de un Brexit sin acuerdo en las cadenas de suministro que tenemos en este país, por ejemplo, en la industria de manufacturas. Ella defiende ante todo apoyar el referéndum de 2016 y acabar con la libertad de movimiento dentro del Reino Unido, que es el aspecto más importante de todo esto. Profesor, ¿y cómo quedaría la figura de May? ¿Cómo queda la figura de May después de todos estos meses de negociaciones? ¿Considera que se ha fortalecido o por el contrario ha perdido peso después de todos estos meses?
Theresa May quedó muy afectada por las elecciones de 2017. Fue a las urnas tratando de conseguir unas elecciones basadas en el Brexit, esperando alcanzar una mayoría que le diera más fuerza contra los legisladores de su propio partido. Pero esa decisión resultó contraproducente y perdió su mayoría parlamentaria. Además, tuvo que confiar en el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, algo que fue considerado un error. Desde entonces ha luchado por conservar su autoridad. Ahora, por supuesto, sobrevivió al voto de confianza en su contra, pero es rehén de un parlamento que no tiene apetito por su acuerdo de salida. Por lo tanto, no veo que su credibilidad ni su determinación se hayan fortalecido. En el mejor de los casos, la gente parece sentir lástima por ella. Profesor, en caso de que se llegue a producir el Brexit efectivamente, ¿cuáles cree usted que serían las esferas de la sociedad británica que se verían más afectadas? Si preguntamos quién se vería más afectados por el Brexit, es evidente que los efectos económicos se van a sentir más en algunas regiones que en otras. Hay regiones en las Midlands del norte de Inglaterra donde la manufactura es un empleador muy importante y donde las cadenas de suministro se extienden hasta lo más profundo de Europa. Un Brexit duro tendría un gran impacto sobre empresas del sector automotriz como Jaguar o Land Rover, que operan en las Midlands. Estas empresas podrían afrontar costos tan altos que posiblemente trasladarían su producción a otras partes de Europa, a China o cualquier otro lugar. Por lo tanto, para estas regiones, irónicamente, las que más votaron a favor de salir del bloque son las que enfrentan el mayor impacto económico con un Brexit duro. Profesor de Ruyter, muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este especial de France 24. Continúe con nuestra programación.